Pues mi pasión durante toda mi vida, supongo y afirmo que es las artes. Yo a muy temprana edad jamás quise ser bombero, jamás quise ser ingeniero ni astronauta. Yo siempre quise ser pintor. Y el día de hoy, viendo hacia mi pasado, descubro que pues ya hice todo lo que quería hacer. Supongo que los artistas en general, dedicándose a lo que se dediquen, pues van por la vida como capturando imágenes y capturando momentos. Entonces, por todos lados, esto de dedicarse a un quehacer artístico, a un tema creativo, solo es una cuestión de observar al mundo. Yo el único consejo que le daría a cualquiera que se dedique o quisiera dedicarse a esto es, al final, esto es un trabajo como cualquier otro. Se tiene que trabajar todos los días, todo el tiempo. Y no es una manera de vivir, o sea, no es el de qué voy a vivir, sino ser artista es tu modo de vivir. O sea, vives todo el tiempo en esto. O sea, no es que tengas un horario. O sea, el cerebro no descansa. Y el cerebro es lo que hace que los artistas seamos lo que somos. Todo el sistema al pueblo. Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero a las 2 a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Es un gusto estarle informando este jueves. Ya llegamos al jueves. Ya. Qué barbaridad, qué bueno. Dale con todos los últimos días de la semana. Gracias por sintonizarnos y por supuesto gracias a los miembros de la producción que hacen posible esta hora de información y por supuesto a nuestra compañera Junuen Valencia. Yo soy Lucia Esquivel, los estaré informando al lado del gran Héctor Tapia, periodista. Muchas gracias, Lucy, por esta presentación. Efectivamente es un gusto estar de nuevo con ustedes aquí a través de nuestras frecuencias. Recuerde que también pueden seguirnos completamente en vivo a través de nuestras plataformas digitales en nuestra página web, en el www.sistemamichoacano.tv, así como también en nuestras redes sociales. Así es de que hoy tenemos mucha información. Hay varios temas que son muy importantes que tendremos que desahogar, sobre todo porque el día de hoy se conmemora lo que es el Día Estatal de Lucha contra la Discriminación. Es un día bastante importante sobre el cual en un momentito más habremos de abordar pues toda la información relativa al respecto. Pero como siempre les decimos, siempre es un gusto estar aquí. Si usted nos está escuchando a través de la radio, en su automóvil, en su casa, mientras prepara la comida o mientras está llegando a comer, porque ya son las 2, exactamente. Sí. Nosotros somos los que comemos desfasados. Pues bueno, usted quédese aquí con nosotros para que se informe sobre lo que sucede o lo que ha sucedido en Michoacán. El día de ayer pues no tuvimos la oportunidad de establecer esta conexión con usted y hubo varios temas interesantes, incluso en el Congreso del Estado. Exactamente, hay muchas cosas que abordar, varias polémicas, varias noticias, pues son tanto escabrosas, pero a mí me gustaría abordar esta parte sobre el Día Estatal de la Discriminación, porque como sabemos, pues tenemos bastante normalizadas estas conductas que, bueno, no creo que afecten positivamente a alguien, al contrario, es que nos retrasan como sociedad, como este avance. El racismo, el clasismo, el machismo, la xenofobia, que otros males nos aquejan, que de verdad sí son terribles, terribles. ¿Qué más estaremos? Exactamente, homofobia, que bueno, son acciones que están presentes en nuestro día a día y ni siquiera nos damos cuenta. En este noticiero los vamos a abordar, nos vamos a enfocar como a cómo se vive en las escuelas. Sí, así es. Pues bueno, ¿qué les parece si antes de entrar justamente de lleno a toda esta información que le hemos preparado para usted, porque le vamos a presentar un panorama numérico que nos ayudará a dimensionar más o menos cómo es que se percibe el tema de la discriminación y por qué hay que combatirla? ¿Por qué no vamos a escuchar un adelanto de lo que tendremos, además de esto, durante esta jornada informativa? Adelante con el adelanto. Es en el ámbito educativo donde mayor discriminación se registra.
Para conmemorar el Día Estatal contra la Discriminación, se realizó una jornada de concientización al respecto. Tan solo una tercera parte de la población económicamente activa en Michoacán se encuentra registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como trabajador. La Secretaría del Migrante atiende a más de 900 michoacanos desplazados que viven refugiados en la ciudad fronteriza de Tijuana. Y en la cultura, más de 200 artistas se reunieron en Zacán para participar en el 49 concurso de la raza purépecha luego de 2 años de realizarse a puerta cerrada. Comenzamos con la información. Bien. De acuerdo a esta encuesta nacional sobre discriminación en ADIS 2017, el 16.5% de la población michoacana percibió ser discriminada por alguna razón. Así es, y de hecho, pues estamos ahorita dando estos números que ahorita adelantabas uno en función de esta encuesta. Remarcamos lo que decíamos al principio de este espacio informativo. Hoy es el Día Estatal contra la Discriminación y es una fecha que es muy propicia para hacer la reflexión sobre estos números. Y continuando justamente sobre esto para poder dimensionar qué es lo que pasa en Michoacán y a nivel nacional, porque el panorama no es muy diferente. A nivel nacional, por ejemplo, el 22% de la población en el país dijo haber sido discriminada. Sí, justamente el 32.6% de la población con diversidad religiosa considera a la falta de respeto a sus costumbres, a sus tradiciones, como la principal problemática declarada a la que se enfrentan como grupo. Y también el 20.9% afirma que el gobierno apoya más a la comunidad católica, es decir, hablando en términos de religión, pues entre los que se sienten discriminados, esa es otra forma, que siente que se apoya más a uno de estos sectores. Sí, precisamente no es como que sea completamente laico el Estado. Ya sabemos que hay algunas legislaciones que pues sí tienden a estar en esta parte conservadora, por ciertas así políticas decirlo. públicas. Sí, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Y justamente el 33.3% de los discapacitados perciben que se respetan poco sus derechos y también el 14.8% considera que no se respeta nada. Así es, por ejemplo, también el 39.9% de la población indígena, en otro de los datos, considera que se percibe poco respeto hacia los derechos de su mismo grupo. Y también el 9.5% de la población considera que no se le respeta absolutamente nada. Y 24.4% considera que solo hay algo de respeto. Esto es uno de los renglones que mide esta encuesta. Pero imagínate llegar al punto en el que no sientes ningún tipo de validez, donde consideras que no eres respetado en absoluto. Así es. Eso es lo que les toca enfrentar, o por lo menos es lo que han percibido a la hora de acudir a algún trámite. Y por ejemplo, en este sentido, el 17.9% de los indígenas que han querido buscar información en alguna dependencia sobre algún trámite, servicio o programa de gobierno, pues se le ha negado esta información o no le explican a detalle como debiera de ser para que puedan realizar estos trámites que además, pues la función del funcionario público es funcionar, es servir, es apoyar, es proporcionar toda esta información, pero bueno, por estas prácticas discriminatorias es que algunos sectores de la población no pueden acceder a hacer estos trámites. Justamente el 36.4% de las personas no le rentarían, escucha bien, no le rentarían un cuarto o una vivienda a una persona trans. Así de preocupante es el panorama. Pues, digo, estos solamente son algunos renglones, hablando en este caso concreto por una preferencia o una identificación personalísima, es de que se toman este tipo de decisiones por parte de la población. La población michoacana, mexicana, es profundamente racista. Y eso se debe de decir con, no sé, desprecio hacia esa práctica, sí, esa postura. Racista, LGBT-fóbica, como estamos viendo, clasista, van ligados, al final de cuentas van ligados porque una cosa lleva a la otra. Si no te permiten acceder a un trabajo, pues no puedes ascender de economía, no puedes acceder a otro tipo de oportunidades que te van a dar una calidad de vida mejor, por lo que te quedas a lo mejor en este estrato social o económico. Tiene que ver con una postura profunda de respeto, de respeto hacia las diferencias, y eso todavía no se logra avanzar. Entonces, pues muy bien. Así como les comentábamos hace un rato en función de esta encuesta, estos son algunos de los números que nos ayudan a dimensionar un poco de cómo se encuentra la discriminación en nuestro país y en nuestro estado, justamente en esta fecha conmemorativa. Pero ¿qué les parece si vamos a, después de haber escuchado todo este panorama, vamos a escuchar esta información? El día de hoy se llevó a cabo pues un evento en el cual
se hace el llamado justamente a todas las personas del mundo y del Estado, todas las edades, para acabar con esta práctica de discriminación. La discriminación en el ámbito educativo, el económico y el de justicia son los escenarios donde se presentan más actos discriminatorios, así lo señaló en la entrevista la titular del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación y Violencia en Michoacán, Yolanda Guerrero Barrera. El 100% de las denuncias que nosotros recibimos en el COEPRED son en el ámbito educativo, posteriormente en el ámbito económico y posteriormente en el tema de la justicia en el Estado. Quien destacó que con el objetivo de concientizar a la población en general, este jueves se llevaron a cabo una serie de actividades artísticas, culturales, talleres e informativas en el marco del Día Estatal contra la Discriminación en la Plaza Niños Héroes de Morelia. Durante la inauguración del evento, Elvia Higuera, subsecretaria de Derechos Humanos del Estado, puntualizó que el reto es grande para eliminar los discursos de odio y visibilizar las condiciones de desventaja que se enfrentan para lograr una verdadera igualdad. Desafortunadamente todavía tenemos que seguir trabajando para eliminar los discursos de odio, aquellos discursos homofóbicos, clasistas, racistas, misóginos y xenófobos que forman parte del lenguaje cotidiano y que cada vez que nos reímos del chiste de la persona gay, de la persona adulta mayor, de la persona en condición de discapacidad, que es a la que atropellan, la que se cae de un avión, la que le pasan toda una serie de cosas desafortunadas. Cada vez que nos reímos de un comentario de esa naturaleza o de un chiste, no estamos más que legitimando justamente ese discurso de odio. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara, Isaac Olivares, reportó Mayra Hurtado. Y para eliminar y también erradicar en las escuelas, el Consejo para Prevenir la Discriminación y la Violencia en el Estado implementó un programa piloto que se denomina Aula con Emoción. Esto lo informó Yolanda Guerrero Barrera. En conjunto con el Centro Penitenciario de Michoacán, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la entidad llevan a cabo un programa piloto en las escuelas denominado Aula con Emoción, con el objetivo de erradicar la discriminación y violencia, señaló la titular Yolanda Guerrero Barrera. Pusimos en marcha, iniciando el ciclo escolar, un prototipo de proyecto que se llama Aula con Emoción. Este prototipo de proyecto lo estamos nosotros manejando en coordinación con el sistema penitenciario en Michoacán. ¿Y qué tiene que ver el sistema penitenciario en esto? Pues nos decía su coordinador, el licenciado Ignacio Mendoza, que es con quien lo estamos trabajando. Es que así evitamos que tengamos más reclusos en los centros penitenciarios. Destacó que desde el Consejo consideran que es importante atender la salud mental de los niños, ya que creen que es importante que se implemente como una materia más. Nosotros pretendemos que en México se implemente la materia de salud mental, manejo de emociones, como una materia más que sea calificable, así como les dan matemáticas, como les dan física, alguna otra materia, que la salud mental sea calificable. Puntualizó que el 5% de las denuncias que se atienden en el Consejo es por bullying en las escuelas. Ahorita tenemos un 5% de denuncias por bullying. ¿Por qué? Porque pues los niños también se quedan callados, lo están primaria. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara, Isaac Olivares, reportó Mayra Hurtado. Importante lo que destaca Yolanda Guerrero sobre este tema, de que también pudiera ser evaluable desde las escuelas, desde el ámbito educativo institucional, no solo desde las casas, sino desde el institucional, poder evaluar también el desarrollo mental, humano, la salud que tienen, ¿no?, nuestros niños, nuestra infancia. Sí, que, o sea, se posea una estabilidad y un rango para poder entender si se posee o no se posee, cómo pedir ayuda, cómo comunicarlo, si se está sufriendo bullying, pues hacerlo saber a alguien de confianza, o sea, todos estos protocolos que son necesarios para erradicar justamente la discriminación. Así es que bueno, esperemos que pueda avanzar, porque entiendo esto tendría que llevar o derivar en una serie de ajustes a la política pública, que sin duda sería bastante interesante para el ámbito público. No solo como para lo público, sino también lo personal, lo familiar. O sea, es algo que se tiene que sentar uno a comer con su familia y discutir protocolos, así como se platican otra clase de cosas, pues un tema de sobremesa. Así es. Sí. Y hablando de sobremesa,
Vámonos ahora a escuchar a nuestro compañero José Antonio Zamudio, director de CENI, quien tiene el reporte de cómo se encuentra la capital michoacana en su materia de vialidad. Y digo porque de sobremesa, porque seguramente algunos están por salir o apenas van a llegar a sus casas en esta ruta, en esta hora pico del tránsito. Benditos los que ya llegaron, eso sí. Muy buenas tardes, Pepe Toño. Así es, ¿cómo están, mi querido Héctor, mi querida Lucy? Muy buenas tardes, reciban un saludo afectuoso. También gracias a Luis Arco en los controles técnicos y a todo este auditorio. Y es que, pues, los que alcanzaron ya a llegar a casita a comer, qué bueno, porque ahorita el tránsito vehicular está complicado, y es que desde el lunes pasado que iniciaron las manifestaciones de diversa índole, de diversas expresiones, y ahora nuevamente los normalistas. Ellos se reunieron previamente, hace una hora, en las inmediaciones de la Puente de las Tarascas. Bloquearon la avenida Madero Oriente para posteriormente hacer lo propio en la avenida Acueducto. Van con dirección hacia la dirección del Instituto de Educación Media y Media Superior, que la ventanilla es el área que precisamente atiende todas estas demandas de los normalistas, tanto que están en activo, que están estudiando, como también los egresados. Nada más que el asunto es que están haciendo esta marcha de pies cansados, es decir, avanzan unos metros, se detienen, vuelven a avanzar y se vuelven a detener. En estos momentos están sobre la calzada Ventura Puente, en las inmediaciones del Bosque Cuauhtémoc, por esta razón cerrado en ambos sentidos. Esta importante vialidad que pues une la zona de la avenida Tatabasco, todos los que vienen del norte de la ciudad, y que une también los que vienen del lado sur. Y por esta razón, bueno, pues se complica por la salida también de los jóvenes universitarios, Facultad de Medicina, Derecho, Odontología, Facultad de Salud Pública, Facultad de Licenciatura en Enfermería, los de la Prepa 3, así como los de la Secundaria 1. Así que en esta zona, en lo que respecta a Calzada Ventura Puente, Rafael Carrillo, la de Medicina, Francisco Márquez, donde está la Prepa 3, y la Federal número 1, la Escuela Secundaria Federal número 1, pues está más que complicado, y que también se alcanza esto a ver reflejado en la avenida Acueducto. Se espera que posiblemente de aquí a las 2:30, 3 de la tarde, lleguen a las instalaciones de la dirección del Instituto de Educación Media y Media Superior, que se localiza en la avenida General Lázaro Cárdenas, entre la calzada Ventura Puente y antes de llegar a Francisco Márquez. Lo que no se ha determinado aún, mi querido Héctor, mi querida Lucy, es que una vez que terminen su manifestación, puedan regresar al centro de la ciudad, o simple y sencillamente de ahí se retiren, se dispersen y ya quede libre al tránsito vehicular. Así que bueno, pues habrá que tomarlo en consideración. En tanto, para los amigos que están en la zona del centro histórico, aunque no tenemos manifestaciones, es necesario que sepan que por el Festival Internacional de Cine de Morelia está cerrado el tránsito vehicular la calle de Santiago Tapia. Es la que está al cruce con la calle de Valentín Gómez Farías, donde está el emblemático mercado de dulces, y esta situación también nos está generando conflicto vial en este punto, también por la salida de los niños y de los jóvenes también de la zona de escuelas que se ubiquen en esta zona, para que lo tomen en cuenta. En el resto de la ciudad no tenemos manifestaciones, incluyendo la Casa de Gobierno o Casa Michoacán, así como salidas de la ciudad. Así que bueno, pues usted va a casita, va a comer, va por los niños a las escuelas, si se encuentran en esta zona de Ventura Puente o también en la zona del centro histórico, pues seguramente demorará su trayecto. Tómalo en consideración, porque aparte el calorcito sabroso, a pesar de que hemos registrado ya temperaturas muy frescas en la mañana, con 25 grados Celsius en este momento la temperatura de promedio aquí en la capital michoacana. Pepe Toño, ¿qué tan caótico se torna el centro de la ciudad con este Festival Internacional de Cine de Morelia? Que bueno, ya se aproximan las fechas, mañana me parece que es el primer día. Entonces, a ver, recuérdanos, danos una refrescada de qué podemos esperar. Pues mira, el asunto es que no solamente es la vialidad que tradicionalmente se cierra, como desde hace 20 años que inició el Festival Internacional de Cine. El problema es que es una vialidad que conecta a todos los que vienen al antiguo edificio del Seguro Social, Lucy, que van hacia el centro de la ciudad. Es la puerta de acceso también para todos los que vienen del lado norte hacia el centro de la ciudad. Pero bueno, aparte de esto, hay que señalar que se realizan distintas actividades. Por ejemplo, hoy comenzaron a montar ya este tipo de altares que son los que le llaman también los tapetes florales, que bueno, pues se combina entre las adecuaciones y todo lo que tiene que ver con el Festival de Cine, con la Noche de Muertos. Te digo, es vistoso, llama la atención y gusta, por supuesto que gusta, pero esto también genera movilidad, aparte de todas las actividades en el centro de la ciudad y en las sedes donde se realiza este Festival de Cine. Que hay que recordar que pues, durante la pandemia no se pudo realizar con el mismo esplendor que se buscaba, entonces ahora promete que será mucho más llamativo.
mucho más de interés para chicos y grandes, y bueno, pues por ello obviamente vamos a tener más movilidad. Pero no solamente es el festival de cine, Lucy, Héctor, sino que también se nos viene el de música, se nos viene el de Miguel Bernal Jiménez, el de órgano, se nos vienen también, pues obviamente ya la Noche de Muertos, distintas actividades que de aquí para el Real, de aquí hasta diciembre, vamos a tener un sinfín de actividades en el primer palo de la ciudad, así que tómenlo en consideración. Y con la atenuante, querido Pepe Toño, de que, pues bueno, después de 2 años y cachito de pandemia, muchos, y ya con eso de que se levantó la restricción legal incluso de usar cubrebocas, seguramente mucha gente va a estar muy movida en estas festividades, lo cual pues resulta de mucho ánimo para la economía local. Así es. Claro, y por supuesto se habla de recuperación económica, eso también lo tenemos que señalar. Lo que pasa es que a final de cuentas todo esto genera movilidad. Y bueno, pues para aquellos que circulan diariamente en el centro, los que tienen que ir al primer foro de la ciudad, los que tienen que ir por los niños, por los trámites, lo que sea, bueno, pues obviamente esto sí puede generar afectaciones viales, pero les reitero, de aquí hasta diciembre, porque diciembre ya saben, se pone como de loco en la ciudad, pues así va a estar por lo menos de aquí hasta que se cierre el año. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Pepe Toño, por estos datitos. No, hombre, con mucho gusto, a la orden como siempre. Les deseo que tengan una extraordinaria tarde de jueves. Gracias, igualmente descansa y provecho. Muy bien, vamos. Esperemos lo peor. ¿Por qué lo peor? Pues sí, para ya que en el momento que llegue este caos vial no lo veamos tan terrible. Mira, se compensa con que Morelia está hecha para ser caminada. Entonces, unas cosas por otras. Nada más tome paciencia y no se desespere. Y disfrute de los bellos paisajes. Vámonos a un corte, una pausa, pero regresamos. No se despegue, tenemos muchísima información y bastantes entrevistas. La curiosidad por los aparatos generadores de ruido lo llevó a encontrar su vocación, aunque la disciplina y la experimentación han sido su guía en el complejo y emocionante mundo de la composición. Les damos conocimiento, el conocimiento es cultura. Hoy recibimos al músico moreliano Francisco Javier Hinojosa Villicaña. Quédate con nosotros en La Fogata. Todo el sistema al pueblo. Las niñas y adolescentes de México tenemos un superpoder. No es volar, ni una supervelocidad. Yo me cansé. ¡Oigan! Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y generen políticas públicas para que juntos podamos moldear un mejor futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. Asiste al Tianguis Artesanal de Noche de Muertos en Pátzcuaro, del 29 de octubre al 6 de noviembre. Podrás admirar y comprar las mejores piezas artesanales del estado en la Plaza Don Vasco de Quiroga. Ven y lleva contigo un pedacito de Michoacán hasta tu hogar. No faltes. Gobierno del Estado. Michoacán, el alma de México. Señoras y señores, niños y niñas, perritos, gatitos, pajaritos, comunidad del arco iris, con ustedes el gran Sergio Camacho Cuevas. Y ahí estamos pues, sin tragar y bien mojados, buscando pues el pan de cada día. O tomo la dirección de Foro 4 porque lo iniciamos con algunos compañeros que precisamente 4. Todo el sistema al pueblo. Y hace alrededor de 17 días que se echó a andar el nuevo modelo de justicia laboral en el estado. Ya en el resto del país también ya venía avanzando. Pues bueno, en Michoacán ya comenzaron a darse los primeros resultados, los primeros números sobre la implementación de este nuevo modelo, de este nuevo sistema. Y en ese sentido, pues bueno, se ha reflejado que en estos centros de conciliación laboral ya se han empezado a recibir las diferentes denuncias. Ya dos de cada 3 de estos casos que llegan a estos centros de conciliación laboral, que es la primera fase, se han resuelto por la vía de la conciliación antes de mandarse, obviamente, a lo que es el tema de la judicialización a través del Tribunal de Justicia. Pero escuchemos a detalle la evaluación de arranque que se tiene sobre este nuevo modelo de sistema laboral aquí en Michoacán.
De cada 3 asuntos que llegan a los centros de conciliación laboral de Michoacán, al menos 2 se resuelven en esta etapa de conciliación. Así lo dio a conocer su director general, Andrés Medina Guzmán. Los laborales es la regla general. En Michoacán estamos recibiendo, tan solo en Morelia, llevamos 503 asuntos, 503 personas atendidas al día de hoy. Hemos dado orientaciones jurídicas a 296 personas. Hemos recibido 149 solicitudes. Al momento las solicitudes se presentan en las 3 sedes. En próximos días, y estamos trabajando en ello, nuestros equipos técnicos y de comunicación social, para que se puedan presentar las solicitudes en línea a través de nuestro sitio web. Desde el 3 de octubre que los 3 centros ubicados en Morelia, Zamora y Uruapan entraron en operaciones como parte de la nueva reforma laboral, han atendido a 709 personas por diferentes causas y han logrado 62 convenios. Estas nuevas tendencias del derecho pues obedecen a las necesidades sociales. Hoy la sociedad requiere que los procesos sean ágiles, prontos, expeditos, sin que duren largos años, porque nos rige un sistema nacional de conciliación. Este sistema nacional de conciliación, cuando llegan las y los trabajadores a emitir una solicitud, el mismo sistema nacional de conciliación, el SINACOL, les va a programar su audiencia de conciliación, que tendrá que ser en un tiempo no mayor de 45 días. Y aunque existen algunas resistencias por parte de algunos operadores jurídicos para su implementación, el funcionario estatal confía en el éxito de este nuevo modelo de justicia laboral. Hay resistencia, hay voces quienes dicen que este nuevo modelo de justicia laboral no va a funcionar. Hay voces quienes dicen que no fueron considerados algunos especialistas en materia laboral. Sin embargo, hay que decir que en la actualidad hay nuevas tendencias del derecho y que las nuevas tendencias del derecho tienen que ver justamente con la implementación de mecanismos alternos de solución de conflictos o de solución de controversias. Y estos nuevos modelos de solución de controversias y de conflictos tienen que ver con la mediación, la conciliación, que es uno de estos mecanismos precisamente para buscar una pronta y rápida solución a los conflictos jurídicos. Finalmente, Andrés Medina Guzmán aclaró que los conflictos laborales anteriores al 3 de octubre los seguirá atendiendo la Junta de Conciliación y Arbitraje hasta su conclusión. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Heriberto Santos y Leticia Ruano. Y aquí en Michoacán, más o menos un poquito más de la tercera parte de la población que se encuentra económicamente activa se encuentra inscrita ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos según datos de la subsecretaria del Trabajo y Previsión Social de la SEDECO. De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, nuestro estado registra un universo superior al 1.300.000 personas económicamente activas, de las cuales solo 469.527 se encuentran registrados como trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese sentido, Juan Pablo Puebla Arévalo, subsecretario del Trabajo y Previsión Social de la SEDECO, dijo que se trabaja en una estrategia de formalización para que todos los sectores productivos primario, secundario y terciario otorguen las garantías y prestaciones que la ley establece para los trabajadores. El que se multipliquen las opciones de fuentes de empleo, pero estas fuentes de empleo, como se está haciendo en una de las actividades específicas que aquí se ha comentado con las ferias, donde se vinculan a los buscadores del empleo con las empresas ya instaladas, tienen que cumplir con todos los requisitos que obliga la ley. De ahí que los nuevos empleos nazcan ya formales y cumpliendo con lo que dispone la ley. El reto. Si bien la meta inmediata es el sector agrícola, donde se ha iniciado con la inspección de plantíos de berries y huertas de aguacate, el encargado de despacho de la SEDECO, Rubén Medina González, enfatizó que el objetivo principal es la regularización de los llamados empleos informales. Seguir exportando sus productos a Estados Unidos. Deben de cumplir lo que les obliga el apartado 23 del TEMEC. Y si no lo hacen, Estados Unidos simplemente te cierra la puerta. Aquí no es un tema solo de voluntad, aquí es un tema de compromiso y de obligatoriedad legal. El TEMEC, al haber sido firmado,
tiene un rango legal constitucional, porque es un tratado internacional. Entonces, la pelotita está del lado de los productores, la responsabilidad está del lado de ellos, de los empresarios. Evidentemente, si tenemos muchos años con la costumbre de omitir esa obligación patronal, pues igual quisieras seguírtela llevando de esa manera. Es tu decisión como productor y como empresario. Si quieres brincar tus productos la frontera, cumple. Y si no, pues tendrás que vender tus productos en el mercado nacional, o si quieres exportar a otras partes del mundo donde no tengas la obligatoriedad, así estricta y puntual, de tener a tus trabajadores afiliados. Pero nosotros no nos quedamos solamente en esa parte de obligación del TEMEC. Nosotros estamos buscando que si son empresas con un sentido de responsabilidad y si el patrón, que muchos de ellos en todos los sectores productivos son exitosos, pues que no le regateen a los trabajadores lo que por derecho le corresponde y más todavía lo que la ley les obliga. Entonces no pueden ser patrones omisos. ¿Y nosotros qué estamos? Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Y es justo en este contexto del Tratado de Comercio que tiene México con Estados Unidos y Canadá y producto del mismo, del cual se han derivado una serie de acuerdos entre los tres países, en que se establece pues que las empresas exportadoras de aquí, de Michoacán, particularmente las que producen alguna serie de frutos como el aguacate o los berries, está esta exigencia y el planteamiento para que puedan formalizar a todos sus trabajadores. La intención es, evidentemente, en función de esto, darles las garantías de seguridad social y que esto pueda mejorar, obviamente, su calidad de vida. De no cumplirse con esta serie de planteamientos contemplados dentro del Tratado de Comercio, el TEMEC, pues de esto derivaría en una serie de sanciones a los productos que se generan en Michoacán y que son susceptibles de exportación, es decir, no los recibirían en los países compradores, Estados Unidos y Canadá. Pero escuchemos justamente cómo se detalló esta información al respecto. Seguir exportando sus productos a Estados Unidos, deben de cumplir lo que les obliga el apartado 23 del TEMEC. Y si no lo hacen, Estados Unidos simplemente te cierra la puerta. Aquí no es un tema solo de voluntad, aquí es un tema de compromiso y de obligatoriedad legal. El TEMEC, al haber sido firmado, tiene un rango legal constitucional, porque es un tratado internacional. Entonces, la pelotita está del lado de los productores, la responsabilidad está del lado de ellos, de los empresarios. Evidentemente, si tenemos muchos años con la costumbre de omitir esa obligación patronal, pues igual quisieras seguírtela llevando de esa manera. Es tu decisión como productor y como empresario. Si quieres brincar tus productos la frontera, cumple. Y si no, pues tendrás que vender tus productos en el mercado nacional. O si quieres exportar a otras partes del mundo donde no tengas la obligatoriedad, así es puntual, de tener a tus trabajadores afiliados. Pero nosotros no nos quedamos solamente en esa parte de obligación del TEMEC. Nosotros estamos buscando que si son empresas con un sentido de responsabilidad y si el patrón, que muchos de ellos en todos los sectores productivos son exitosos, pues que no le regateen a los trabajadores lo que por derecho le corresponde y más todavía lo que la ley les obliga. Entonces no pueden ser patrones omisos. ¿Y nosotros qué estamos? Pues el reto en esta ruta no es menor. Solo para dimensionar, son alrededor de 120,000 los trabajadores tan solo del sector relacionado con la producción aguacatera, los que están en la informalidad. Imagine usted la cantidad de personas que no tienen sus prestaciones sociales, seguro social, en la producción del aguacate. Y esta es una de las rutas que ha establecido el gobierno del estado como una de sus prioridades. Habrá que darle seguimiento, por supuesto. Pero ¿qué les parece si vamos ahora a la sección amable de este espacio informativo? Vámonos a la sección de cultura, en esta ocasión con nuestra compañera Gemma Rejón.
Muchísimas gracias, Héctor, y un saludo para nuestra gran amiga y compañera Dafne Gutiérrez, que por el momento esperemos que se recupere muy pronto. Y mientras tanto, muy buena tarde para usted, que nos escucha y nos ve a través de la radio y la televisión pública del estado de Michoacán. ¿Y qué le cuento el día de hoy, en este viernes chiquito para muchos? Pues se realizó, con todo el ritmo de la pirecua, se retoma el tradicional concurso artístico de la raza purépecha realizado en la comunidad de Zacán, en el municipio de Los Reyes. Luego de 2 años de haberse realizado a puerta cerrada, derivado de la pandemia por COVID-19, la edición 49 del concurso artístico de la raza purépecha convocó a cientos de personas que se congregaron en el Teatro Dr. Melchor Díaz Rubio, sede de uno de los eventos culturales más importantes de la entidad. Más de 600 artistas participaron en las diferentes categorías: danza, pireris y orquestas, evento que comenzó desde el pasado 17 de octubre. En esta edición 49 más o menos unos 600, porque hay bandas, ahorita ustedes lo van a ver, que traen 40 elementos. Entonces, si son 5 bandas, estamos hablando entre 160 y 200 elementos. Las actividades se retomaron al siguiente día para la gran final del certamen, luego de las eliminatorias, que por cierto terminaron hasta altas horas de la madrugada. A las 5:30 de la mañana terminamos el evento. Es gente de las mismas comunidades que conoce el vestuario, la lengua, la danza de nuestra región, de las 4 regiones, de la ribera del lago de Pátzcuaro, Ciénega de Zacapu, Meseta Purépecha y la zona de Tarecuato y la Cantera, allá para el lado de Zamora. En representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, asistió a la titular de la política cultural en el estado, Gabriela Desiré Molina Aguilar, quien informó que este año se duplicó el recurso para premios y logística, tanto de los participantes como del comité organizador. Regresamos al concurso de la raza purépecha aquí en Zacán, un lugar emblemático para la cultura tradicional de Michoacán, donde estamos duplicando el recurso con el que participa el gobierno del estado, así que estamos listos desde el día de ayer, escuchando y observando a todos los participantes. A la par del concurso se conmemoraron las festividades en honor a San Lucas, patrón del lugar, y la 9ª edición de la Feria del Atole, evento que convocó a lugareños y habitantes de las comunidades aledañas, quienes aprovecharon la ocasión para comprar artesanías y disfrutar de la diversidad gastronómica de la región. Con imágenes de Juan Carlos Padroni para la radio y la televisión pública de Michoacán, reportero Héctor Mondragón. Y todos listos porque ya se encuentra preparadísima la máxima agrupación musical en el estado, que se presentará en su sede en el Teatro Campo. La Orquesta Sinfónica de Michoacán continúa con su segunda temporada de conciertos y ofrecerá una próxima presentación el próximo viernes 21 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Campo con acceso gratuito. Después de su gira por el interior del estado en algunos municipios como Marabatío, Uruapan y Apatzingán, la agrupación ofrecerá al público un programa que incluye Motus Affractio de Daniel Charles, variaciones sinfónicas de Frank César y la Sinfonía en Do menor de Greg Edvard, con la participación estelar del pianista Eric Ruiz Mendoza, estudiante del Conservatorio de las Rosas, y del director artístico Román Revueltas Retés. Eric Ruiz Mendoza es originario del puerto de Lázaro Cárdenas, ha participado en diversos recitales y ha tomado clases magistrales con el maestro Antonio Carbonell y Alexander Pashkov. Los pases de cortesía ya se entregan en las oficinas de la orquesta en la calle Melchor Ocampo 256 de 10 a 18 horas. Con información de Dafne Gutiérrez para la radio y la televisión pública de Michoacán. Y en esta tarde es para mí un gusto saludar vía telefónica a José Antonio Durán, director de la compañía folclórica Tarasca, que además se encuentran de manteles largos, ya que esta compañía folclórica es de talla nacional e internacional y está en su 5º aniversario, y nada más y nada menos van a conmemorar con una función de gala. Pues muy buenas tardes, director, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Gemma? Buenas tardes, un placer saludarte y saludar a todo tu auditorio. Pues como lo comentas, estamos de manteles largos en este mes, cumplimos 5 años de formación y pues
qué mejor que festejar haciendo lo que más nos gusta hacer y mejor hacemos que bailando. Y sobre todo que es una compañía conformada por jóvenes de 12 años hasta 50. Correcto, tenemos gran variedad de edades. Como lo comentas, el más joven tiene 12 años y pues el más alto tiene 50. Entonces esto nos posibilita llevar al público mayor fácilmente los cuadros, las historias que queremos contar a través de la danza. Entonces aprovechamos esta clase de edades para poder contar perfectamente toda la historia, todo el pasaje que queremos demostrar, porque aparte recordemos que la danza era las leyendas, tradiciones antiguas, vivas, presentes ahorita. Entonces es mejor que con ayudarnos con los compañeros bailarines para transmitir estas historias, estos relatos a hoy en la actualidad. Algo importante, ¿se presentarán el día 22 de octubre? Sí, este sábado 22 de octubre a las 7 de la tarde en el Teatro Campo, entrada totalmente gratis. Aproximadamente estamos hablando de 1 hora y media de programa de danza folclórica. Estaremos acompañados del conjunto de arpa grande Las Calderonas de aquí de Morelia. Es el primer conjunto de arpa grande constituido por puras mujeres. Entonces nos engalanarán con su música para interpretar los sones de tierra caliente de aquí de Michoacán. Pues armaremos un bonito ensamble musical acompañado de danza, pues para celebrar nuestros primeros 5 años de vida. Y también, sobre todo de importancia para el público que los quiera ver, es la entrada. ¿Tendrá algún costo? ¿Es entrada libre? ¿Qué es lo que necesitan? Totalmente gratis la entrada. Nada más pues se les recomienda llegar con unos 20-30 minutos de anticipación para poder hacer fila para el acceso al teatro y pues así asegurar la entrada. Recordemos que pues el teatro tiene un número de asientos, entonces pues hasta agotar los asientos pues se va a dar el acceso. Entonces pues sí se les recomienda llegar 20-30 minutos para que alcancen lugar y nos puedan apreciar. Bueno, José Antonio Durán, una invitación para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de la radio pública para que asistan a pues importante presentación del ballet. Es correcto, los esperamos este sábado 22 de octubre, pues a que nos acompañen a celebrar con este evento tan lindo que tendremos, que preparamos para todo el público, nuestros 5 años de vida, y pues nada, agradecerte el espacio. No, pues al contrario a ti, ya saben todas las personas que están invitados este 22 de octubre al Teatro Campo y sobre todo una entrada libre, váyase con mucho tiempo porque es un evento que no se puede perder, sobre todo con esta compañía folclórica que es de talla nacional e internacional. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, jóvenes, pues esto ha sido toda la cultura, pero mientras tanto, ¿qué les parece a ustedes, muchachos, todo lo que se realizó el 17 y 18 de octubre en Zacán? Allá 49 años de esta edición de festejar a la raza purépecha, de ver bailes, disfrutar de los cantos, las pirecuas, ay, suenan maravillosos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de presenciarlo en vivo y es maravilloso. Pero no solamente la riqueza cultural de nuestra raza michoacana, se podría decir de esa manera, aunque hay otras etnias, por supuesto, otras culturas, otros pueblos originarios, sino también la riqueza también es cultural, es gastronómica. Es musical, es decir, durante estos días hubo mucho que probar. Mira, sobre todo que se me hizo bastante interesante esta colaboración de todo lo que se llevó a cabo, no solamente la parte gastronómica, sino también los participantes, que fue una afluencia bastante buena para los 2 años que se llevaron durante pandemia, ya sea a puerta cerrada, que no se había retomado con tanta fuerza, y ahora no solamente la parte gastronómica, sino también la parte de las tradiciones, festejando a sus santos. Exactamente, sí. Qué bueno que tengamos la dicha de poder disfrutar de esto aquí en Michoacán, en un lugar pues bastante accesible y emblemático, que bueno, uno puede llegar a disfrutar con sus amistades, porque también lo que se vio es que cada año con año van muchísimos jóvenes, o sea, no es como una actividad exclusivamente de los viejitos, es algo aburrido, ¿no? Van mucha gente, toda la familia va, se desvela. Ay, sí, es maravilloso. Llama la atención cómo la propia comunidad se apropia del festejo y participa y la construye, ¿no? Le da vida. Sí, sobre todo los cambios, ¿no? En la cuestión de las pirecuas y los pireris, que cambia según la región en la que están. Y llevar una muestra de este tipo, pues es algo que no te puedes perder y sobre todo que tiene un tesoro cultural bastante amplio. Bastante amplio. Sí, exactamente. Gracias, Gemma. Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Muy bien, Lucy, ha llegado el momento de hacer nuestro siguiente corte, nuestra siguiente pausa. Quédese con nosotros a quienes nos siguen a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Todavía tenemos mucho más que compartirles. Señoras y señores, niños y niñas, perritos, gatitos, pajaritos, comunidad del arco iris, con ustedes el gran Sergio Camacho Cuevas. Y ahí estamos pues, sin tragar y bien mojados, buscando pues el pan de cada día. O tomo la dirección de Foro 4 porque lo iniciamos con algunos compañeros que precisamente 4. Todo el sistema al pueblo. El Gobierno del Estado, a través de CEMIFE y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, da inicio al programa para mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de feminicidio. El programa consiste en un apoyo único de 35,000 pesos y en una atención integral de un equipo especializado en perspectiva de género y perspectiva victimal. Hablamos de una tanatóloga, una psicóloga infantil, una trabajadora social y un acompañamiento legal. Este programa garantiza que las familias puedan acceder a medidas reparatorias sin esperar a que exista una sentencia condenatoria. El Estado está garantizando de manera integral una atención inmediata ante un hecho tan doloroso. Estamos trabajando de manera decisiva entre la Secretaría de Esa y Mujer, la Fiscalía especializada en feminicidios y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, luchando por la justicia, la verdad y la reparación del daño. Juntas, transformamos. Al comprar en una panadería artesanal, ayudamos a generar más de 25,000 empleos y a conservar años de tradición con exquisitas recetas de ingredientes naturales. Visita tu panadería preferida y disfruta de una sema, un cuernito, una chilindrina, un polvorón o el que prefieras. Recuerda, el pan se disfruta mejor en familia. Consume pan tradicional. Michoacán sin carestía. Canaimpa, Gobierno de Michoacán. Cada vez tenemos menos agua en el mundo y la cuestión es que tan solo el 3% de ella es dulce. Además, hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Por eso, es momento de que actuemos y darle un uso responsable, ahorrándola, reciclándola y reutilizándola. No nos hagamos, a todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en su noticiero a las 2. Tenemos muchísima información y como le comentaba al principio, tenemos bastantes entrevistas porque ya nos acompaña en el estudio Alejandro Romero López, presidente del patronato de la Feria de la Catrina, con quien vamos a hablar pues sobre esta 12ª Feria Nacional Artesanal y Cultural que se vive en Capula. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por su invitación. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Contándonos sobre esto. Bien, gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de venir aquí a presentar lo que vamos a presentar en la feria. El día 23 va a empezar el desfile. Ajá. O sea, va a empezar a las 11 de la mañana. Van a ser como 230, todos caracterizados de Catrinas. Asienta de gastronomía. Todo lo que hacemos, cada persona va a llevar una pieza para mostrar lo que se hace en Capula. Y para que todas las personas que nos escuchan o ven el medio, sabemos que es mucha gente, ojalá nos acompañen y nos inviten para que cada persona se lleve una pieza. El desfile comienza el 23 y se extiende toda la celebración hasta el 6 de noviembre o es únicamente del 2 al 6 de noviembre. No, es el 23. Todos esos 12 días, se termina hasta el día 6 de noviembre. Ese es el cierre. ¿Y qué es lo que se estará realizando esos 12 días? ¿Son actividades culturales, concursos? Sí, de hecho el domingo 23 se da premiación al concurso. Son piezas especiales que cada artesano son piezas únicas.
Entonces se celebra, se da la premiación. Al transcurso ya de que vienen los días, hay eventos culturales, como el ballet aquí del estado, bandas de música, participa el CICITE, las escuelas, todo lo tradicional. Ya el día 2 tenemos una caminata nocturna, que es a las 9 de la noche. Y ahí también todos nos caracterizamos, ahí sí lo puedo decir, más de 2.000 a 2.500 personas. ¿En la caminata nocturna? En la caminata nocturna. ¿A qué hora comienza y a qué hora termina? Empieza a las 9 y vamos terminando como 10:30. ¿Qué lugares recorren más o menos? Empezamos desde el área del Panteón. Ahí se comienza toda la área del Panteón, se recorre toda la calle principal hasta llegar al centro de donde va la feria. Qué bellísimo. Oye, y si uno no es de Capula y quiere estar ahí bastantes días, ¿hay lugares donde hospedarse? ¿Uno tiene que llevar su casa de campaña? Mire, pues allí ese es el punto, que todavía no están en actividad los hoteles que iban a estar. No alcanzaron, pero sí están 2 por programar. Ahorita los que nos visitan, pues sí se retiran a una cierta hora. Hay transporte hasta las 10:30, 11 de la noche. Justamente se iba a preguntar. Perfecto. Recuérdanos las fechas de esta maravillosa fiesta de Capula. A ver, recuerda. Las fechas empieza el 22, termina hasta el día 6. Todas las 2 semanas que tenemos, pues los invitamos a todos porque va a estar hermoso ahí. La gastronomía no se diga. Exactamente. Todo. Sí, el plato típico, el mole. Pero ya ahí varía varios platillos. Perfecto. Como con ondas con crema, pozolito, ya se va a los taquitos, a los tlacoyos. Hay mucha variedad de comida. Sí, ahí estaremos asistiendo sin duda, no solo para deleitarnos con esta maravillosa gastronomía mexicana, sino también pues para empaparnos de este tesoro que tenemos aquí en Michoacán, que es la Catrina. Gracias por asistir, Alejandro. Gracias a usted. Bueno, bien, es momento de irnos a la sección deportiva de este noticiero. Nos estaremos, informando con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, Lucy. Bueno, pues ya estamos en los deportes. Este jueves 20 de octubre termina en Durango la carrera panamericana. Todo parece indicar que Ricardo Cordero de San Luis Potosí y el moreliano Marco Hernández pueden ganarla. En este momento están en el Espinazo del Diablo, allá en Durango, y van adelantados por 1 minuto. Todo parece pues que estarán repitiendo el título ya en 5 ocasiones por parte de Marco Hernández. La carrera panamericana estuvo llena de pasión, adrenalina y emociones al volante. La historia que comenzó en los años 50 sigue siendo un atractivo para los fanáticos del automovilismo. Desde su primera edición hasta hoy en día, la capital michoacana es la mejor etapa del recorrido. Morelia para la carrera, y es tanto Morelia ciudad y Mil Cumbres carretera, es una de las etapas más importantes que tiene la carrera. Es donde se gana o se pierde una carrera panamericana, porque es una etapa muy técnica, Mil Cumbres. Para un piloto, para una tripulación, es donde puedes avanzar o puedes perder la carrera, por ser tan técnica. El expiloto michoacano Alejandro Torres García señaló que a su paso por tierras purépechas, los extranjeros se fueron fascinados por la etapa reina de la carrera, que es Mil Cumbres. El equipo de Alemania, que vino a probar sus autos, quedó satisfecho, más aún por el apoyo de las autoridades. Eso no se hace en ningún país del mundo, ni en Italia, la Miguel Miglia, ni en Francia, que hay muchas carreras, pero las etapas de velocidad las hacen en autódromos cerrados, no en carreteras. México es el único país en el mundo que tiene el apoyo del gobierno federal para cerrar carreteras, cerrar caminos y hacer una carrera. Esto los europeos y los americanos no lo pueden creer. El apoyo incondicional del público es evidente. En cada parada son admirados, pese a que en la nueva etapa de la competencia se han modificado los tipos de autos. No son como originalmente se creó, que corrían modelos de 1950 a 1954. Muchos son de esos años, pero ya no tienen la mecánica de esos años. Son autos actualizados en su mecánica, autos que tienen motores nuevos, suspensiones nuevas. Hay una categoría, la histórica, pero ya cada vez hay menos porque son autos que tienen pues casi medio siglo. La caravana, que congrega pilotos de diversas partes del mundo, se ha caracterizado por reunir automóviles de competencia tipo NASCAR. Son vehículos los famosísimos Studebaker, que en aquella época pues marcaron porque eran autos muy rápidos y que ahora siguen siendo rápidos con mecánica actual.
Son automóviles que tienen 650 caballos de potencia, o sea, descomunal, con tracción trasera, muy difíciles para conducir, por eso hay que valorar mucho los pilotos que vienen ahorita en punta. Hoy, tras 7 días de recorrer los lugares mágicos de tradiciones y costumbres en México, concluye la edición 35 de la Carrera Panamericana 2022. Bueno, pues suerte a Marco Hernández, que está pues a nada de repetir título en esta carrera panamericana. Este sábado el Club Campestre Arandeni de Morelia será sede del Campeonato Estatal de Campo Traviesa, selectivo para el Nacional de la Especialidad, que se realizará en León, Guanajuato. Iniciará a partir de las 8:30 de la mañana en el circuito trazado en el campo de golf del Club Campestre Arandeni. Se competirá en las categorías juvenil de 4 a 8 kilómetros de recorrido, libre que tendrá 10 kilómetros, así como las promocionales infantil AB, Submaster, Master A y B, Master C, así como una exclusiva para socios del club, que también tendrá un recorrido de 4 kilómetros. En las ramas varonil y femenil, quienes recorrerán distancias que oscilan desde los 200 metros hasta los 8. Y bueno, pues esto se dio a conocer en rueda de prensa esta mañana, donde estuvo o fue encabezada por Jorge Díaz Acevedo, que es el director operativo de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Habrá categorías desde infantil, promocional, que le llaman, desde infantil a juvenil y atletas elite. Este campeonato es selectivo para conformar, digamos, la selección estatal, que estará representando pues al mismo estado en diferentes eventos nacionales que están en puerta, y asimismo también habrá una categoría especial para los miembros del club, donde podrán también participar y ser partícipes de este campeonato estatal. Bueno, la justa nacional va a ser el próximo 10 de diciembre. Es lo que tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, regresamos. Sistema al pueblo. Si no vives en Michoacán y tienes un vehículo de procedencia extranjera, regularízalo en cualquiera de los 9 módulos del estado. Ubica el más cercano y realiza tu trámite tú mismo. Tienes hasta el 31 de diciembre. Haz tu cita en regularizauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Actívate, deja tantito el cel y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Hagamos. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Vive, aprende, conecta y disfruta del Festival de Cine de Morelia. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Los invitamos a que nos sigas. Ven y escuches en nuestra cobertura especial. Del 22 al 29 de octubre. Todo el Sistema del Cine. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión presente. Muy bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a escuchar ahora la información nacional más relevante. El presidente López Obrador señaló que el gobierno federal tiene que operar solo con el personal indispensable. Arremetió contra los organismos autónomos al asegurar que representan un segundo gobierno, impidiendo con su burocracia hacer llegar al pueblo los recursos que le pertenecen. El jefe del Ejecutivo dio a conocer esta mañana las cifras del INEGI sobre la reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana, donde el 85% de la población confía en la Marina, el 82% en la Sedena y el 72% restante en la Guardia Nacional.
En su informe mensual, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana indicó que en lo que va de este año se evitó una afectación económica de más de 13,900 millones de pesos por la toma de casetas federales por parte de grupos civiles que toman los pasos vehiculares como protesta y para obtener ingresos. A partir de este jueves, el gobierno federal exenta de aranceles la importación de 78 productos. Esto como una medida para enfrentar la inflación. Llegamos al final de este noticiero. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Ya veo que había bastante información, muy cultural, muy de actualidad. Entonces, es pertinente quedarse pues a recibir todo el contenido que tenemos para usted. Mañana tenemos otra cita en punto de las 2. No se lo puede perder. Y también recuerde que tenemos un noticiero a las 8 a través de esta frecuencia justamente. Así es, insistimos el agradecimiento por habernos acompañado hasta este momento a través de la radio y televisión pública de Michoacán y a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas digitales. La invitación queda abierta para que también esté informado a través de nuestras redes sociales. Que tenga usted una excelente tarde, muy buen provecho y nos saludamos mañana. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. La cura para todo es siempre agua salada.